Bien, a continuación voy a explicar lo que es la prueba de hipótesis normal o prueba Z también se le llama y prueba de chi cuadrado. ¿Ok? Aquí la prueba de hipótesis o prueba normal, ¿ok? Se va a utilizar para calcular un estadístico para datos mayores a 30 o más, ¿ok? Esta se utiliza para calcular el valor de Z para muestras grandes, ¿ok? Aquí en este tipo de prueba nosotros lo vamos a utilizar siempre y cuando tengamos el medio o el promedio de la muestra, la media poblacional, la desviación estándar poblacional, el tamaño de la muestra, que es la n, debe ser mayor a 30, aplicar lo que es la hipótesis nula, que se relaciona directamente con el problema, la hipótesis alternativa, que es la negación, nivel de significancia y nivel de confianza. ¿Ok? Entonces, algo de teoría con respecto a lo que es la prueba de hipótesis o prueba normal. La forma más general para obtener una prueba Z es la definición de una prueba estadística numérica que se puede calcular a partir de una recopilación de datos, de tal manera que la distribución muestral de la estadística es aproximadamente normal bajo la hipótesis nula. Esta prueba de hipótesis nosotros lo vamos a utilizar cuando el tamaño de la muestra es muy grande o mayor a 30 datos. Entonces aquí, como es una prueba de hipótesis, tenemos que tener un sistema de hipótesis. La hipótesis nula, que se relaciona directamente con el problema, y la alternativa, que es totalmente la negación. Y de acuerdo a lo que dice el problema, si dice que tiene un mínimo, un sinónimo de mínimo, vamos a tener que es unilateral izquierdo, y allí vamos a ubicar lo que es el nivel de significancia y el Z crítico, que es el que vamos a calcular en la tabla. Si me dice como máximo, quiere decir que la cola es unilateral derecha, perdón, y vamos a tener Z crítico. Y prueba bilateral es cuando me dice que es exactamente igual o es igual. Entonces, de acuerdo a lo que es el sistema de hipótesis, de acuerdo a cómo vamos a plantear las medias poblacionales, entonces dependiendo del sistema de hipótesis va también a concordar con lo que es el gráfico. Aquí tenemos algunos pasos para poder nosotros resolver este tipo de problemas. Escribir la prueba de hipótesis, relacionarlo de una vez con su gráfico, sacar los datos, determinar el Z crítico en la tabla. ¿Ok? Eso se relaciona con el nivel de significancia y el tipo de cola, si es izquierda, derecha o bilateral. Aquí no vamos a utilizar grados de libertad. Calculamos los valores de estadístico de Z al utilizar la fórmula. Comparamos Z con Z crítico y sacamos la conclusión de que a quién vamos a tomar en cuenta, la hipótesis nula o la alternativa. Aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar para los valores críticos de Z. Aquí nos indica valores críticos cuando son unilaterales, si es izquierdo es negativo, si es derecho es positivo, y si es bilateral tengo los dos valores, positivo y negativo. Aquí tengo nivel de significancia y los valores críticos. ¿Ok? Vamos con un primer problema. Me dice, un fabricante de planta eléctrica afirma que su producto puede funcionar de manera continua. Vamos a ver aquí un momento. Ok, de manera continua exactamente 144 horas. Ese va a ser mi mu, con cierta cantidad de combustible. Para verificar este promedio, la fábrica desea tomar una muestra de 68 plantas. Este es mi N. Cada mes con una desviación estándar, ¿ok?, poblacional de 35,6 y un promedio de tantas horas. Eso con respecto a la muestra. Entonces aquí tengo el nivel de significancia. Entonces aquí en este caso, como me dice que exactamente vale eso, el sistema de hipótesis va a quedar de la manera siguiente. Bien, aquí en este caso el sistema de hipótesis queda de esta forma. Ya sabemos que es una prueba de tipo bilateral, ¿ok? Aquí tengo el Z crítico. El Z crítico nosotros lo vamos a calcular en la tabla, ¿ok? Aquí nosotros el problema nos dice que el alfa, el nivel de significancia es 5. Como es bilateral, vamos a la tabla, ¿ok? Aquí es 0,05. Entonces, como es bilateral, aquí tengo menos 1,96 y 1,96. Por eso es que aquí lo tenemos en el gráfico. Ahora vamos a sacar los valores, ¿ok?, para poder resolver el problema. Bien, aquí extraímos los datos de acuerdo al problema, el Z crítico aquí está, y reemplazamos los valores en la ecuación de la prueba normal o prueba Z. Aquí el resultado final nos dio menos 4,3176. Entonces aquí en este caso, el valor del Z crítico cae en esta región, ¿ok? Aquí tengo menos 4,3176. Quiere decir que en este caso aceptamos H1. En este caso quiere decir que
la planta eléctrica no dura 144 horas de trabajo. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que este Z cae en la parte donde se niega la hipótesis nula, cae en donde está la hipótesis alternativa. Bien, continuando con los problemas de prueba Z, dice: una empresa distribuye máquinas dispensadoras para soda para centros comerciales. Estipula que sus máquinas pueden trabajar sin ningún desperfecto mecánico como mínimo 365,53 horas. Este va a ser mi MIU porque es el poblacional. Una muestra aleatoria de 55 máquinas es el AN de dispensadoras dio como promedio es que su barra de 349,68 horas y una deviación estándar de 69,3 horas cuando está en funcionamiento. De acuerdo al estipulado, será cierto lo estipulado por la empresa con un nivel de significante del 0,01%. Aquí me está diciendo que estipula que la máquina trabajan como mínimo. Entonces quiere decir que su gráfica es de cola bilateral izquierda. Vamos a sacar los datos para poder resolver el problema. Bien, al extraer los datos, podemos verificar acá, ¿verdad? Los datos Z crítico, ¿ok? En este caso tenemos que ver lo que es el alfa, ¿verdad? Con lo que es la prueba bilateral, unilateral, perdón, izquierda. Ya sabemos que es negativo, me da menos 2,33 según la tabla. Aplicamos la fórmula, nos da el Z menos 1,6962. Entonces en este caso, ese valor me cae en la parte de esta aquí, 1,6962. Es decir, que vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Porque el valor cae en esa región. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las máquinas duran sin desperfecto como mínimo 365,53 horas, que era lo que queríamos demostrar. Bien, continuando con la explicación, vamos a ver lo que es la chi cuadrado. Es un estadístico que nos ayuda a decidir si las frecuencias observadas están o no en concordancia con las frecuencias esperadas. Es decir, si el número de resultados esperados corresponde aproximadamente al número esperado. Para comprobarlo, haremos un contraste de hipótesis usando dicha distribución chi cuadrado con la siguiente expresión. Esta expresión que tenemos aquí, chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Entonces, aquí tenemos la tabla de chi cuadrado en la cual tenemos que calcular el grado de libertad con una fórmula y aplicar la parte no significativa y significativa de acuerdo al problema. Aquí en esta parte tenemos un primer problema. Me dice, en un grupo de enfermos que se quejaba que no dormían, se les dio sonífero y placebo con los siguientes resultados, sistema de hipótesis y nivel de significancia de 0,05. Aquí el problema nos va a dar la tabla con los valores y el sistema de hipótesis. La hipótesis nula me dice que no es mismo tomar sonífero o placebo para dormir mal o bien, y la alternativa es lo mismo tomar sonífero o placebo para dormir bien o mal. Entonces aquí tengo las frecuencias observadas, ¿ok? De acuerdo a la encuesta que se hizo. Entonces aquí en esta parte duerme bien, duerme mal, ¿no? De acuerdo a cada uno de ellos. Aquí tengo los siguientes pasos para resolver el problema. El primer paso es completar la tabla de contingencia donde están los totales acá, 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 acá y acá, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, aquí ya tengo la suma de cada uno de los totales, los que tenemos en azul en esta parte, ¿ok? Ahora el segundo paso va a ser calcular las frecuencias teóricas. Para hacer ese cálculo de las frecuencias teóricas, nosotros tenemos que llenar esta tabla que tengo abajo. En el taller yo les voy a colocar esta tabla para que ustedes la puedan llenar más rápidamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la manera siguiente. Este total que tengo aquí, tengo que multiplicarlo por este. Si voy a llenar esta casilla, tengo que tomar este total por este total y dividirlo entre 170. Si voy con esta casilla que tengo acá, sería 125, ¿verdad? Por 116 lo divido entre 170. Y así voy con el otro. Duerme mal, entonces sería 45 por 54 entre 170. Y aquí en esta parte sería 45 por 116 entre 70. Entonces el total de aquí me tiene que dar aproximado a la frecuencia
total de frecuencias teóricas tiene que ser igual al total de frecuencias observadas. Bien, ahí como podemos observar, ya por lo menos ya al completar las frecuencias observadas, al sacar las cuentas, aquí tengo el total 54 y 116. Cuando yo sumo esas dos me da 170, tal como lo estipula la teoría, que las frecuencias observadas tienen que ser igual a las frecuencias teóricas esperadas. Bien, aquí en el paso 3, bueno, comparar las sumas observadas con las esperadas, y como nos dan lo mismo, entonces estamos bien en esa parte. El paso 4 vamos a calcular los grados de libertad, que tiene que ver con esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? Me dice número de fila menos 1 por número de columnas menos 1. Entonces, como tengo 2 filas y 2 columnas, me queda 1 por 1, 1. El nivel de significancia es 0,02. Entonces, hay que buscar en esta tabla lo que es el chi cuadrado de la tabla para poderlo comparar, o crítico si lo queremos llamar, para compararlo con el chi cuadrado de la fórmula. Bien, al retomar lo que es el grado de libertad con el nivel de significancia, el chi cuadrado teórico de la tabla es 3,04. Eso lo vamos a calcular con el chi cuadrado de la fórmula para saber si aceptamos H0 o HO. Bien, de acuerdo a la fórmula de chi cuadrado, nosotros tenemos que en este caso aplicar esta fórmula que tenemos acá. Aquí frecuencias observadas, frecuencias esperadas. La frecuencia observada es esta y la esperada va a ser esta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo la fórmula, es una sumatoria calculada, ¿verdad? Va a ser una sumatoria. Tengo entonces frecuencia observada 44 menos la esperada, en la misma posición sería 39,71 al cuadrado entre la frecuencia esperada, que sería 39,71. Y así voy a ir con cada una de ellas. Luego más, voy con la otra. 10 menos 14,29 al cuadrado entre 14,29. Perdón. Aquí. Borramos. Ok. Más. Ahora voy a tener 81 menos 85,29 al cuadrado sobre 85,29. Más 35 menos 30,71 al cuadrado sobre 30,71. Entonces siempre voy a tomar en la misma posición, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer allí. Y ahora sacamos la cuenta a ver cuánto nos da el chi cuadrado con la fórmula. Vamos a llamarlo aquí con la fórmula, ¿ok? Ven, aquí tenemos cada uno de los resultados y la sumatoria me dio 2,57. Ahora, ese 2,57 yo lo vamos a comparar con el chi cuadrado, ¿ok? Que en este caso es 3,04. Vamos a colocarlo aquí. Bien, como esta prueba de chi cuadrado es bilateral, porque me dice que es exactamente, tiene que cumplirse de que, según la hipótesis nula, me está diciendo acá en el problema, ok, me dice que no es lo mismo tomar somnífero pasivo para dormir bien o mal, es decir, que la gráfica es de tipo bilateral. ¿Qué ocurre? Que como me dio 2,57, el 2,57 cae en la parte de aceptación. ¿Ok? Quiere decir, ¿ok?, que se acepta H0. ¿Ok? De acuerdo, ¿por qué? Porque cae en el nivel de aceptación.